Le damos la bienvenida a este comentario y agradecemos su apoyo en este ministerio. Lección 8. En los Salmos, primera parte. Apocalipsis 14:1, texto para memorizar. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Como adventistas del séptimo día, estamos acostumbrados a buscar los símbolos del Apocalipsis en el Antiguo Testamento para entender qué representan. Una fuente de información particularmente provechosa es el libro de Salmos, la colección de poesía sagrada que explora numerosas experiencias humanas e interacciones posibles con Dios, desde el abatimiento por el pecado y el sufrimiento hasta la alegría desbordante en su presencia y sus reiteradas promesas de perdón y salvación. Una lectura atenta de los Salmos aporta detalles que dan vida al libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 14, donde se describe la obra final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Se han encomendado al pueblo de Dios en los últimos días la misma misión que el antiguo Israel, ser luz para las naciones y presentar el último llamado misericordioso a todos los pueblos para que adoren y obedezcan a su Señor. Algunos detalles contenidos en el libro de Salmos, el himnario de Dios, pueden mostrarnos nuevas formas de entender y apreciar nuestro papel en los momentos finales de la historia de esta tierra. Lección para el día domingo. Nuestro sumo sacerdote. Moisés supervisa la construcción del tabernáculo que se le ordenó levantar en el desierto. Pero lo importante aquí, mis hermanos, es cómo Dios le presenta el modelo. Y el modelo es el tabernáculo que está en el cielo. Debía hacerlo exactamente como le fue presentado esa maqueta. Vamos a leer Hebreos 9, 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este tabernáculo, mis hermanos, al que el Señor entró en el cielo, dice Pablo, no fue hecho, no es de esta creación, es creación de Dios. Ahora, entra el Señor allí no con sangre de animales, entra con su propia sangre. ¿Qué es el nuevo pacto según el libro de Hebreos? El nuevo pacto es la sangre de Cristo. Antes, ese pacto estaba sellado por sangre de animales, de becerros, de ovejas, de toros, pero ahora ya esos animales no van a ser más sacrificados. Como dijo el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el nuevo pacto, mis hermanos, la sangre de Cristo,
El nuevo pacto que hoy confunden los cristianos es un pacto donde supuestamente ya no hay ley. A eso llaman el nuevo pacto, totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Es importante que nosotros notemos que en el libro de Apocalipsis se encuentran también muebles o los muebles del santuario. Encontramos el candelabro, encontramos incensario, el arca del pacto, que usted lo lee ahí en Apocalipsis 11, 19. Vemos allí entonces que esos instrumentos que estaban en el desierto, allá en el tabernáculo del desierto, están allá en el cielo. Ahora, mis hermanos, cuando se habla de un templo, como lo habla el Salmo 122, el templo de Jerusalén, nosotros hoy entendemos que ya ese templo no existe, que no tiene sentido que hablemos de un templo que ya hoy no existe. ¿Qué templo hoy es el que el Señor quiere habitar? ¿En qué templo? En tu vida, en mi vida. Nosotros, dice Pablo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, debemos cada día presentarnos a Dios como aquellos que están siendo cambiados, transformados por la gracia de Dios. Nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, intercede allá en el santuario celestial. Tenemos la victoria asegurada. Todos los detalles del templo, cómo se describe cada situación allá en lo que se construyó en el desierto, luego el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, el templo que fue destruido en el año 70. Ya hoy, mis hermanos y amigos, el Señor habita en el templo del corazón, en cada uno de nosotros. Ahí tenemos paz y seguridad. No tendrá sentido la construcción de otro templo como muchos esperan, porque ya el templo, mis queridos, está aquí. Tú y yo somos ese templo. Lección para el día lunes, en el monte Sión. En Apocalipsis 14 encontramos al pueblo de Dios de pie sobre el monte Sión. Este se encontraba al oeste de lo que hoy se conoce como la ciudad vieja en Jerusalén y era considerado la sede del trono de Dios o de su presencia entre su pueblo. Con el tiempo, el monte Moria, donde estaba el templo, llegó también a ser identificado como el monte Sión. En otras palabras, esta importante descripción del remanente de Dios de los últimos días se presenta en el lenguaje característico del santuario, como la mayoría de las escenas clave de Apocalipsis. Gracias al Cordero, el pueblo de Dios está en el monte santo. Al leer Salmo 15 y 24 y Apocalipsis 14, 1 al 5, encontramos las características de quienes habitarán con Jehová en el monte Sión, en el monte santo. El Salmo 15 comienza con una pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El Salmo 24, en el versículo 3, hace la misma pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego da la respuesta el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón,
el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Luego Apocalipsis 14, 1 al 5 habla de un grupo que tiene el nombre del Padre y del Cordero en su frente, el carácter de Dios en ellos. Apocalipsis 14. Así, mis hermanos, que esta es la característica de los que morarán en el santo monte de Dios. Es una pregunta muy importante para que nosotros la reflexionemos. Piensa en todas las promesas bíblicas de victoria sobre el pecado, porque aún con esas promesas seguimos sin estar a la altura del ejemplo perfecto que Jesús nos ha dado y porque necesitamos su vida perfecta como sustituto nuestro. Nosotros, mis hermanos, por la gracia de Dios, hacemos el mejor esfuerzo en cuanto a la santificación. El Señor hará lo que nosotros no podemos. Su justicia será suficiente para que nosotros seamos aceptados en el monte Sión. Lección para el día martes. La ley en nuestros corazones. El remanente reunido en Sión tiene un nombre escrito en la frente, el del Padre y del Cordero. Puesto que Jesús es la imagen misma del Padre, es dudoso que se trate de dos nombres diferentes. En las Escrituras, un nombre no representa una simple designación con la que las personas se dirigen unas a otras, sino el carácter. Aún hoy, en muchas culturas se dice que una persona tiene un buen nombre cuando los demás opinan bien de su carácter. En Éxodo 33, 18 al 23, cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, ¿cuál fue la respuesta divina? Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Qué ocurrió luego? Éxodo 34, 1 al 7. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos,
hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Podemos notar, mis hermanos, aquí que la gloria de Dios está ligada con su ley. Dios le dice a Moisés: te mostraré mi gloria. Y seguidamente le manda alisar 2 tablas para que se escriba en ellas nuevamente su ley. En el Salmo 119, verso 55 habla de eso, de la ley de Dios, mis hermanos y amigos. El remanente de Dios guarda los mandamientos de Dios. Dice aquí en el comentario de nuestra lección: cuando la Biblia dice que los integrantes del remanente, el nombre de Dios escrito en sus frentes, no se refiere a una descripción literal, sino al carácter divino presente en la mente y el corazón. La vida de ellos refleja el amor y el carácter de Dios como resultado de haber sido atraídos a Dios y de amarlo a causa de quien es y de lo que Él ha hecho por ellos. Apocalipsis 14, 12 dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mis hermanos, algunos se imaginan que la gloria de Dios es una luz enceguecedora, una luz que nos deja, como quedó Pablo aquel día cuando se encontró con el Señor, ciegos. Mis hermanos, Dios se nos presenta así, pero la gloria de Dios tiene que ver con su carácter, con su nombre escrito en nosotros. Su carácter, mis hermanos, debe ser representado por cada uno de nosotros. Ahora, viene aquí una pregunta. Si esta ley es escrita en nuestro corazón, como dice Hebreos 10, 16 y 17, y nosotros no somos salvos por la ley, entonces, ¿qué importancia tiene? Si somos salvos por la fe y no por la ley, ¿cuál es entonces la importancia de la ley de Dios? Recuerden lo que dice 1 de Juan 5:3. Los que aman a Dios guardan sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, no son pesados. Lección para el día miércoles. Salmo 5. David traza aquí 2 contrastes muy marcados entre los perdidos y los que han sido redimidos, los salvos por la gracia del Señor. Dice el Salmo 5, versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Eso es claro, mis hermanos, en la bendita palabra de Dios. Ahora, los redimidos no han ganado ese derecho. No es algo que ellos se merecen. No merecemos, mis hermanos, esas bendiciones de Dios. Es por misericordia, es por un infinito amor. No es porque hagamos esto o aquello. Todo lo que hacemos es simplemente el resultado de tu comunión y de mi comunión con el Señor. Quiero yo aquí hacer una acotación quizás un poco fuera de lo que esta lección nos está diciendo. Es que hoy hay un problema dentro del pueblo adventista con una teología que hoy se está todos los días recalcando. La teología de la última generación. Aparentemente se nos presenta esto como un grupo que en la parte final va a tener que ser sin tacha, perfecto, sin mancha, que no va a cometer pecado. Encuentro en esto, mis hermanos, inconsistencias, porque la pregunta es, ¿solo a los de la última generación se les pide eso? ¿O en la Biblia se nos presenta que los redimidos tendremos que ser transformados por el Señor? ¿Que siempre formemos parte de una nueva generación? Como los apóstoles fueron transformados, como fue transformado Pedro, el mismo Pablo, el apóstol Juan, todos a través de la historia, por la gracia de Dios, deben nacer de nuevo.
El Señor Jesucristo no habló de un nuevo nacimiento ya en la última generación. El Señor Jesús habló para todos que si no nacemos de nuevo, no entraremos al reino de los cielos. Así que esto no es solo para la última generación, esto es para todos mis hermanos. Los que estamos viviendo hoy, los que vamos a vivir, si Dios nos tiene en esta tierra, para la parte final de la historia. Lógico que será diferente en ese momento de la historia. Habrán persecuciones, habrán muchas restricciones, donde se mostrará el carácter del verdadero pueblo de Dios. Así, mis hermanos, que esta pregunta que está en la parte final de este estudio es muy importante. Dice, imagina que estás ante un Dios santo y perfecto en ocasión del juicio y con todos tus hechos expuestos ante Él. ¿Qué te dice esta perspectiva acerca de tu necesidad de la justicia de Cristo? Necesitaremos, mis hermanos, hasta el último instante, la justicia, la gracia, la misericordia de Dios, la justicia de Cristo, su sacrificio en la cruz en favor nuestro. Nuestra lección para el día jueves está titulada Enseña a los transgresores tu camino. Mis hermanos queridos, quiero en esta sección que veamos lo siguiente. Nosotros somos misioneros. Queremos que otros conozcan del mensaje de Dios. Ese es el mandato del Señor. Cuando el Señor le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y usted y yo debemos estar dispuestos siempre que esta sea nuestra respuesta. Envíame a mí, Señor. Quiero yo ir a predicar tu palabra. Pero analicemos lo siguiente. Salmo 51, 7 al 15 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recreen los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mi Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Mis hermanos, nosotros debemos ser transformados por el Señor. Debemos tener la experiencia de la salvación en nuestra vida. No podemos hablar a otros cuando nuestra experiencia no es una experiencia viva de relación con el Señor, de entrega al Señor. Por eso dice el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando hemos sido limpiados, cuando hemos sido transformados, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. En el Camino a Cristo, en la página 115 y 116, Ellen White dice lo siguiente. Tan pronto como uno acude a Cristo, nace en su corazón un vivo deseo de dar a conocer a los demás cuán precioso amigo ha encontrado en el Señor Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer confinada en el corazón. Si estamos revestidos de justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos quedarnos callados. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a los demás. Como Felipe cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a que se acerquen a Él. ¡Qué bendición, mis hermanos! Y recuerden lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14. El Evangelio eterno estamos predicando. Un Evangelio que no ha cambiado. No ha sido cambiado el mensaje. Este Evangelio es el mismo.
Es el Evangelio de la gracia del Señor que se predica desde que el hombre, desde que Adán y Eva se apartaron del Señor. Es el Evangelio que tiene condiciones, que por la gracia bendita de Dios, su pueblo remanente pone en práctica en su vida. Damos gracias a Dios por hacernos partícipes del mensaje que debemos dar al mundo. No somos dignos de ser esos mensajeros, pero por su misericordia Él nos ha dado ese privilegio. No seamos inferiores, mis hermanos queridos, a ese llamado, porque lo que Él ha hecho por nosotros es nuestra única esperanza. En la parte para el día viernes quiero compartir con ustedes dos pensamientos. Los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las oportunidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. La historia de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia, la misericordia del pacto de Dios. Elena White dice en Patriarcas y Profetas, páginas 745 y 46. Juré a David mi siervo, diciendo, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él clamará a mí diciendo, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Salmo 89, 3 y 21 al 29. Agradecemos por su compañía y porque ustedes compartan estos comentarios. Paz de Cristo para usted.